Bueno, muy buenos días y bienvenidos a la primera reunión del CEDEC del año 2018. En el día de hoy nosotros tenemos la visita de Andrés Yáñez, que ha sido miembro del CEDEC desde hace muchísimo tiempo. Andrés estudió Derecho aquí en la Universidad Javeriana, estuvo en la clase de Derecho de la Competencia conmigo. Después tomó la especialización en Derecho de la Competencia aquí en la Javeriana y hizo su LLM en King's College. ¿Con qué profesor estuviste ahí en King's College? William Kovacic, David Bailey, Christopher Brown, Alison Jones. Andrés tuvo la oportunidad de trabajar con una firma de abogados allá en Londres y pues aquí en Colombia ha estado en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha trabajado en Autogermana, ha trabajado en Esguerra Asesores Jurídicos, hoy en día forma parte del equipo legal de Esguerra Asesores Jurídicos y pues se dedica a temas de derecho de la competencia. La conferencia de hoy pues tiene un nombre que seguramente no todos entendemos bien, es sobre programas de compliance y dice notches. Entonces, Andrés, el CEDEC es tuyo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en principio hay como para evitar lo que llaman el autoplagio, básicamente en mi maestría yo hice la tesis sobre los desincentivos, incentivos y nudge que se pueden utilizar en las políticas de competencia. Para hacerlo un poco más específico, lo que solamente fue en relación de los nudge y los programas de cumplimiento o compliance, a fin de que haya de pronto un poco más de profundidad y que la discusión la podamos hacer de mejor manera. En principio, la idea es básicamente primero una contextualización donde básicamente voy a dar unas definiciones, como por ejemplo qué es un nudge y qué es un programa de cumplimiento. Posteriormente voy a hacer una comparación entre la política pública de la competencia con otras políticas públicas como la del sector financiero o penal. Paso seguido, voy a hablar de las formas de trabajar sobre fallas de mercado y otros aspectos que no están dentro del ámbito del derecho a la competencia. Como diré en el primer punto, el derecho a la competencia es un círculo, digamos que pequeño o mediano, que está dentro de un círculo mucho más grande, que es la política de competencia. Y necesariamente, como pasa en cualquier derecho, siempre van a haber algunos aspectos que van a estar por fuera. Posteriormente hablaré de los desincentivos que pueden afectar las decisiones de las empresas y finalmente las conclusiones. Entonces, ¿qué es un nudge? Es una palabra del inglés, si uno lo traduce literalmente, lo que significa es un pequeño empujón, un pequeño codazo. En el análisis del comportamiento de las personas o de las empresas, un nudge es algo que va a afectar la arquitectura de las decisiones de las personas. La idea básicamente del nudge no es imponerle a alguien una obligación de hacer algo o prohibirle algo en relación a un aspecto en específico. La idea es permitirle a la persona que siga teniendo la libertad de decidir pero intentar influenciar esa decisión. Los ejemplos que usualmente se dan es la fruta a la altura del ojo. En principio, si la idea era básicamente que los estudiantes de un colegio dejaran de consumir determinados productos que pueden ser dañinos para su salud, el colegio podía tomar varias determinaciones, o el Ministerio de Educación, y el primero es, bueno, no, vamos a prohibir toda la comida chatarra, o vamos a subirle los precios a la comida chatarra. ¿Eso qué pasaría? Eso en principio daña la autonomía que tienen los consumidores, en este caso los estudiantes, para ellos libremente escoger. Entonces lo que se dice, no, la idea de un nudge es que ellos aún puedan escoger libremente si quieren comer comida chatarra o si quieren comer frutas o vegetales. No les vamos a poner un u otro producto más caro o más barato, sino lo que vamos a hacer es influenciarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que los estudiantes van a pagar, al lado tienen la fruta,
o las verduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estudiante que de pronto lleva la torta de chocolate o la gaseosa, de repente podría cambiar su decisión y decir, yo creo que mejor me llevo esta porción de fruta en vez de cualquier otro paquete o lo que sea. Eso también pasa en el día a día en las grandes superficies. Cuando uno está haciendo la fila para pagar, ustedes pues ya habrán visto siempre habrán unos productos ahí expuestos. Y lo ideal es que, a pesar que la persona no haya pensado en comprar esos productos, como está haciendo la fila, los va a tener ahí. Y va a tener alrededor de 5 minutos para al final decir, oiga, yo creo que me va a llevar este producto. La idea es, lo está influenciando, no se lo está imponiendo, no lo está obligando, pero sí le está dando un empujón. El otro ejemplo que se da, pero no es que sea formalmente un nudge, son los GPS. Cuando usted pone el GPS en su carro, usted en principio puede ir por donde quiera, pero ya como el GPS le está diciendo por dónde ir, usted termina manejando por donde el GPS le está diciendo que vaya. A pesar que, repito, usted es libre si en algún momento dice, no, yo ya conozco que esta vía por acá es muy transitada, prefiero coger otra ruta. Y, en principio, la persona que diseña los nudge se le llama arquitecto de elección. Es la persona que va a intentar pensar o diseñar cuál sería la forma correcta de afectar o influenciar la decisión de la persona. ¿Cuál es la importancia de los nudge? Que a pesar que en algunos casos uno tenga una intención, en algunos otros simplemente tiene el efecto totalmente opuesto. Hay un ejemplo de un parque nacional en los Estados Unidos de madera petrificada. Aparentemente allá hay madera de la prehistoria, que por el paso del tiempo se volvió roca. Ese parque vio que los visitantes estaban llevándose pedazos de madera, piedras, y ellos dijeron, eso está afectando el parque, y con el tiempo simplemente ya las personas no van a poder ver la madera petrificada. Ellos entonces dijeron, no, tenemos que hacer algo para evitar que eso siga ocurriendo. Entonces dijeron, pongamos un letrero en el que le explicamos a las personas, oiga, no se lleve la madera petrificada, no se lleve esas piedras, porque simplemente está afectando el parque, lo está dañando y en el futuro no va a haber más piedras para que las demás personas lo vean. En principio, por supuesto, la intención era que la gente fuera consciente y no lo hiciera, pero eso tuvo el efecto contrario, y la gente dijo, no, pues si ya todo el mundo está llevando una piedra, yo me voy a llevar una también. Y al mes siguiente lo que vieron es que la gente comenzó a llevarse más madera petrificada, entonces tuvieron que cambiarlo, un poco para decir que los nudge pueden ser útiles, pero también pueden tener el efecto contrario. En principio, Richard Taylor y Cass Sunstein son como los pioneros sobre el tema, o al menos los más famosos. Tienen un libro que se llama Nudge, y ellos tienen la definición y dicen básicamente es que un nudge es cualquier aspecto que afecta las elecciones de las personas, las decisiones que ellos toman, sin cambiar significativamente sus incentivos económicos. Por eso digo, el rector del colegio no puede decir, no, le va a dar un nudge y va a hacer que los paquetes sean el doble del precio que las frutas. No, la idea es que todo siga igual. Pero yo le voy a dar un pequeño empujón, le voy a dar un codazo para que el consumidor tome esa decisión, o la empresa. Entonces, por eso no puede ser un incentivo o desincentivo, y esa hace la gran diferencia. No va a ser una prohibición, ni va a ser una obligación. Y ahí termina justamente diciendo, poner la fruta a la altura del ojo es un nudge. Prohibir la comida chatarra no lo es. Y es como uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta. Si en cualquier momento tienen una pregunta o quieren discutir un tema, bienvenido sea. Paso seguido, entonces, paso a hablar de los programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento en principio son los procesos internos que tienen las empresas para cumplir los estándares exigidos por la ley. Sus componentes son análisis y probabilidad del riesgo. ¿Por qué? Porque si lo enfocamos al derecho a la competencia propiamente dicho, y uno tiene que, si la empresa donde yo trabajo, o mi cliente si soy un asesor externo, es una empresa que tiene un 90% de participación de mercado, lo más probable es que yo debería enfocar el programa de cumplimiento es a evitar el abuso de posición dominante. Si yo veo que el mercado de mi empresa o mi cliente es por el contrario un mercado oligopolístico donde solamente tiene otros 3 consumidores, probablemente lo que uno debería es
no enfocarse tanto en el abuso de posición dominante, sino enfocarse más en los acuerdos restrictivos de la competencia. Con eso mismo viene la capacitación periódica del personal. El ideal es que las personas, tanto directivos como las demás que están en el día a día, entiendan qué es el derecho a la competencia y lo conozcan. Y la capacitación tiene que ir ligada al análisis y la probabilidad del riesgo, porque repito, de nada sirve que las personas que trabajan en una empresa dominante entiendan a la perfección los acuerdos restrictivos de la competencia, pero no entiendan que podrían estar abusando de su posición de dominio. Entonces la capacitación deberá, por supuesto, ser general y explicarles todos, pero sí tener un enfoque bastante importante en, oiga, su empresa es dominante, tenga cuidado con estos aspectos, procure evitarlos. Con la capacitación, ¿qué es lo que se intenta? Y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, es la prevención, que la empresa no caiga en una práctica restrictiva de la competencia, o en caso de que lo haga, haya una detección temprana, y una de dos, se pueda solucionar inmediatamente, o si ya no tiene solución porque ya es de verdad un problema bastante serio, se comienza a considerar qué otras formas se pueden ayudar a la empresa, por ejemplo, delación o cualquier otro aspecto. Por supuesto, debe haber una auditoría periódica, una persona que vaya, revise que se está en efecto haciendo este programa de cumplimiento, que no es un saludo a la bandera, no es algo simbólico, sino que de verdad se está capacitando al personal, que de verdad todo el mundo es consciente del derecho a la competencia y la importancia. Debe haber una actualización o modificación del proceso a medida que las normas cambien o que la situación de la empresa cambie, porque ya simplemente no es un mercado oligopolístico, sino que la empresa ya ahora tiene una posición de dominio, deberíamos actualizarlo, o bien por las normas o bien por cambios del mercado. Y debe haber un oficial de cumplimiento autónomo. La idea es que la persona que está dentro de la empresa, encargada de hacer esa auditoría y está revisando que todos cumplan, tenga la capacidad de decirle al gerente general o a cualquiera de los gerentes: usted la está embarrando, usted está actuando mal, y puede hablar directamente o bien con los accionistas o socios o con la junta directiva, y que al hacer eso el gerente general simplemente no lo pueda despedir, sino que la idea es que de verdad el oficial de cumplimiento sea una persona autónoma y pueda en sus informes decir lo que está pasando de verdad, sin ser influenciado por de pronto unos superiores que hayan dentro de la empresa. Como ha comentado, los principales fines del programa de cumplimiento es la prevención, que no se incurra en una práctica restrictiva de la competencia, la detección temprana de cualquier incumplimiento, y es, no debería pasar, pero si llegara a pasar, no debería ocurrir que después de tener un programa de cumplimiento se dé cuenta la empresa que se ha estado infringiendo el derecho a la competencia después de varios años. El ideal sería que se dé cuenta con semanas o meses posteriores al incumplimiento, para que así se pueda solucionar la falla de mercado que se está dando o el daño que se está dando al mercado. También en el programa de cumplimiento se deben dar las posibles soluciones y consecuencias en caso de detectar un incumplimiento, y eso no solamente es en relación a la autoridad de competencia, sino también internamente. Se podría llegar a pensar en un caso extremo de si la persona podría ser despedida por eso o no, y decirle: a usted tiene una obligación de tener en cuenta este programa de cumplimiento, no lo tuvo, lo siento, tiene que salir de la empresa. El ideal es que los programas de cumplimiento sean sencillos, fáciles de entender y de seguir, porque las personas a las que está dirigido ese programa de cumplimiento no son expertas en derecho a la competencia, seguramente no son expertas ni siquiera en derecho, y por eso mismo debería ser algo bastante sencillo y corto, que la persona entienda qué es lo que puede pasar, y que en caso de que esté teniendo problemas, consulte o bien a sus superiores o bien a sus asesores externos. Ahí tengo una manzana, porque un profesor decía: sin perjuicio de cualquier programa de cumplimiento que usted tenga, cualquier cosa y todos los pasos que usted haga, siempre habrá la posibilidad que haya un incumplimiento. Entonces él decía: en algún momento de la historia, la persona más sabia que ha existido en el planeta Tierra hizo el programa de cumplimiento más sencillo y básico del mundo, y era: usted puede hacer todo lo que quiera, pero no coma la manzana de ese árbol. Es fácil, es sencillo, es directo.
y aún así, pues como ya todos sabemos, eso falló. Entonces la idea es, el programa de cumplimiento debe ser sencillo, pero siempre va a existir la posibilidad que lo infrinjan, y para eso debemos tener las soluciones y consecuencias de ese programa. Al respecto, y en relación a la importancia de los programas de cumplimiento, Sokol, en su escrito Carteles, cumplimiento por parte de las empresas y lo que los practicantes realmente piensan en relación al enforcement del derecho a la competencia. Y él dice, vea, creo que ya la historia nos ha demostrado que por más que la autoridad de competencia sea totalmente diligente y sea excelente en el ejercicio de sus funciones, siguen pasando violaciones del derecho a la competencia. Si uno cree que en los Estados Unidos y en la Unión Europea están las mejores autoridades de derecho a la competencia, con los mejores regímenes y en especial con las mejores sanciones, y aún así siguen ocurriendo estos casos, él dice, hay algo que está pasando, hay algo que no está haciendo falta, y él justamente dice, lo que falta en realidad son una cultura de cumplimiento. Se necesita que la gente sea consciente de lo importante de cumplir, no solamente para prevenir que haya ese tipo de situaciones, sino adicionalmente para que el público, al entender eso, sepa cuándo está siendo afectado por una práctica restrictiva, porque es que no solamente es la prevención interna de la empresa, sino que es que el empresario también puede verse afectado por otras empresas que, supongamos, hicieron un acuerdo de precios para subir los precios. Ese empresario afectado podría ir y denunciar eso a la autoridad de competencia. Pero no solamente la prevención desde ese punto de vista, sino adicionalmente es aumentarle el costo a la empresa, porque entonces en Colombia estamos discutiendo, o creo que más se discute en el Congreso, porque creo que desde el punto de vista académico podría ser moderadamente claro que las sanciones en algunos casos no es suficiente que sean aumentar. Pero entonces lo que dice Sokol es, si el público en general fuera consciente de la importancia del derecho de la competencia y de lo grave que es para la economía, ellos podrían generar un costo aún mucho mayor, un costo público a la empresa, o bien porque su marca o su nombre se desmejora, o simplemente porque la gente decide no comprar más los productos, y a los mismos gerentes o directores generarle un rechazo social por haberse comportado de manera incorrecta. La pregunta es si actualmente eso pasa en Colombia, o si simplemente, por ejemplo, si un gerente general que infringe el derecho a la competencia, sus amigos y en general el público lo acepta sin ningún problema porque lo ven como una persona que no ha hecho nada malo. Wow. Una breve definición de política pública, porque en la siguiente diapositiva voy a hablar de lo que ya les había dicho, y es que el derecho a la competencia es un círculo más pequeño que el círculo de la competencia, el círculo de la política pública. Y la política pública es todas las decisiones que un gobierno o una entidad pueden tomar en relación a una situación, los instrumentos que tienen para cambiar esa situación o las acciones que toman para cambiarlo. Entonces uno tiene que, claro, está la ley, la regulación, decretos, etcétera, pero ellos también pueden dar subsidios, incentivos, estimular o desestimular las importaciones o las exportaciones, pero también están los jueces, en sus decisiones pueden estimular que haya más competencia o no, según lo que se haga. Es todo el cúmulo que hay en relación a las herramientas que tienen las entidades del Estado. En general son las herramientas y medidas usadas por el gobierno para enfrentar un problema o alcanzar una meta, básicamente. Que, repito, la ley, el derecho de la competencia en este caso es solo una de las herramientas. Hay muchas otras y es importante que desde ya o desde siempre tengamos eso claro. Hay formas de solucionar y atacar diferentes situaciones que no es la ley necesariamente.
Y ahí es donde entra de nuevo la discusión de los nudge, que repito, no se trata de una prohibición o de una obligación, y por lo tanto entonces no necesariamente la ley entra a tener una participación en la situación. Entonces, con un fin gráfico, ese círculo podríamos decir que es toda la competencia o toda la política de competencia, y que el derecho a la competencia es un círculo más pequeño que está dentro de ese círculo más grande. Por supuesto, todo lo que recaiga en ese círculo negro va a ser del derecho a la competencia, y o bien las personas van a poder demandarlo o bien la autoridad de competencia va a poder investigarlo. Pero si está en la franja azul, uno pareciera, o simplemente uno no va a poder ni demandarlo y la autoridad de competencia no va a poder investigarlo. Y si se pretende simplemente utilizar el derecho, no va a haber forma de modificar esa situación. Un ejemplo de eso es programas de cumplimiento. No existe actualmente, o al menos no la conozco, una ley que obligue a las empresas a tener un programa de cumplimiento del derecho a la competencia. Puede que exista para otras normas o otros casos, como es en el derecho financiero, la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, sí existe una obligación de tener ese tipo de programas. En el derecho a la competencia no le existe. Entonces, si la autoridad de competencia quisiera que todas las empresas del mercado tuvieran un programa de cumplimiento, en principio no puede hacer nada conforme el derecho a la competencia. Más adelante veremos que si hay ciertos aspectos que puede hacer para incentivar o para empujar a las empresas a tener programas de cumplimiento. La prevención. Si hablamos específicamente del derecho a la competencia, lamentablemente el derecho a la competencia en la mayoría de los casos se aplica cuando ya ha existido o ocurrido una infracción. Entonces la autoridad de competencia comienza a investigar a la empresa que infringe el derecho a la competencia. Pero por supuesto el ideal es que no se infrinja. Podría entrar en la discusión de, pues de todas formas las sanciones, al ver los empresarios las sanciones que están o que unas empresas han tenido en razón a su infracción, eso genera una prevención general. Pero más adelante hablaremos de la discusión que existe en el derecho penal en relación a la prevención de la criminalidad o no, y si las sanciones son la única herramienta o si se pueden utilizar otras medidas. Cultura de competencia. Va muy ligado a la prevención y los programas de cumplimiento. El ideal es que todas las personas sean conscientes de la importancia del derecho de la competencia y que lo cumplan, o en caso de que vean algunas situaciones donde hay un incumplimiento, tomen las medidas, lo demanden, lo denuncien, o ellos mismos digan, oiga, esta empresa está haciendo esto mal, tenemos que cambiarlo. La detección temprana, como ya hemos hablado, cuando uno ve que la autoridad de competencia investiga un cartel que viene de décadas atrás, uno dice, falta algo para lograr la detección temprana. Es evidente que la autoridad de competencia tiene muchos mercados para investigar y que sus recursos son limitados. Entonces necesitamos es que la gente nos ayude, que la sociedad nos ayude, que las mismas firmas de abogados nos ayuden y que los abogados internos de las empresas nos ayuden a la detección temprana. Y eso va muy ligado también a la delación. La importancia de la delación va a ser justamente y va a estar ligada con la detección temprana. Porque es que apenas el abogado externo o el interno de la empresa se dé cuenta que hay una infracción del derecho a la competencia, claro, ellos pueden optar por decir que hemos callado, dejemos de hacer esto, esperemos en Colombia 5 años y ya todo caducó y no hay problema. Pero si ellos ya lo detectaron, ellos van a tener el miedo de vamos a tener 5 años donde las otras personas vengan y nos delaten. En especial porque si yo de repente decido salirme del cartel, los demás cartelistas van a comenzar a decir, bueno, ¿por qué Andrés se salió? ¿Qué está pasando acá? Entonces yo voy a tener ese miedo. Animar empresas a competir. En el derecho de la competencia no se obliga a las empresas a competir. Se les prohíbe restringir la competencia. Pero si, por ejemplo, tenemos una situación de un paralelismo consciente o de un simple paralelismo donde no está el factor plus, en principio creería uno que la superintendencia no lo va a poder investigar y sancionar. Podrá investigarlo y lo que va a dar simplemente es que es un mercado oligopólico donde evidentemente todos tienen
un efecto de espejo donde si el otro sube o baja sus precios, yo también lo hago, pero nunca nos hemos reunido, nunca ha sido un acuerdo. Entonces la autoridad de competencia o los mismos abogados deberían comenzar a pensar cómo incentivar a las empresas a competir, cómo hago para que las bolas de billar que están ahí quieticas comiencen a pelearse entre ellas. Uno entiende que hay ciertos mercados donde la competencia o los incentivos a competir la da el mismo mercado. Entonces, los celulares. Creo que ya es bastante repetido el ejemplo de hace 15 años Nokia era la empresa dominante, hace 10 era BlackBerry, hoy en día no sé si es iPhone o Samsung o si no hay simplemente una empresa dominante, pero el mismo mercado tiene incentivos porque las empresas saben que en cualquier momento va a haber una nueva invención, una nueva patente y van a perder todo su poder, van a perder todos sus ingresos. Pero hay otros mercados que son mucho más estables y que tienen una antigüedad mucho mayor, que mercados de pronto agrícolas, donde ya no se cambia el producto. Voy a intentar dar un ejemplo que no haya existido para evitar discusiones, pero no sé, el frijol ya sigue siendo el mismo desde hace 100 años, si siguen siendo las mismas empresas productoras de cualquier producto agrícola, va a ser difícil que ellos ya tengan un incentivo a competir porque es que ya es un mercado maduro y ellos ya tienen y ellos no tienen forma de lograr crear una super semilla o una super máquina que les permita reducir significativamente sus costos, como si lo existe, por ejemplo, en el mercado de los celulares. Solo para repetir que todo eso va a ser la política pública de competencia. El derecho es solo una de las herramientas. Hay muchas otras herramientas. Y la afectación del mercado por parte de consumidores. Al decir consumidores me refiero a nosotros, no a las empresas que adquieren productos para meterlos dentro de su proceso de producción. Básicamente la definición de consumidor que tiene el Estatuto de Protección del Consumidor, que es la adquisición de bienes y servicios para el uso propio de su familia. ¿Por qué? Bueno, voy a desarrollar el punto de la afectación de los consumidores en la siguiente diapositiva, pero estimaba pertinente citar el artículo 4 del Código Civil, que dice que la ley pues es la dictada básicamente por el Congreso o por la entidad autoridad pertinente, y que el carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Pero si volvemos a el ejemplo de hacer que las empresas compitan, no existe ninguna ley, y creo que tampoco sería ideal, no existe ninguna ley que diga que las empresas tienen que competir o que les prohíba mantenerse en un estado de pasividad. Les castiga, eso sí, si ellos infringen el derecho a la competencia, pero repito, ellos no están obligados a competir. Y venía entonces con el ejemplo de qué pasa cuando son los consumidores los que están afectando el mercado. El CMA, que es la Autoridad de Competencia del Reino Unido, realizó del 2013 al 2016 un estudio del mercado financiero. ¿Por qué? Porque ellos vieron que los bancos todos mantenían como la misma participación del mercado, no había grandes diferencias, y por supuesto el mercado financiero del Reino Unido es uno de los más importantes del mundo, y dijeron, esto está muy raro, hay que comenzar a analizar, estudiar este mercado para entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto sus primeras hipótesis eran, ¿será que los bancos tienen algún tipo de cartelización? ¿O será que el Estado tiene algún tipo de regulación que no le permita a los bancos cambiar a través de los años su participación o lo que está pasando en el mercado? Los tipos que encontraron, y válgase lo que encontraron, creo que me aplica al menos a mí muy en lo personal, y es que ellos vieron que los bancos sí daban ofertas, sí buscaban clientes, sí se movían, pero eran los consumidores que, como yo, tienen su misma cuenta en su mismo banco hace 15 años, y no me ha interesado a mí en lo personal mirar a ver qué banco es el que me da una tasa de interés más bajo, qué banco no me cobra por hacer retiros, qué banco me da un mejor servicio. Simplemente uno ya tiene su cuenta y no se molesta por ir a cambiarlo. Entonces en Colombia, hipotéticamente hablando, porque creo que ese estudio no se ha hecho acá, pero si se tomara mi ejemplo de lo que yo hago, creo que sí podría estar pasando es que los bancos se están esforzando y están invirtiendo grandes cantidades de recursos físicos, humanos o dinero, y los consumidores como yo no reaccionamos a eso.
Y por supuesto, entonces la autoridad de competencia dice, oiga, no, yo quiero cambiar esa situación, pero ellos no pueden salir a investigar a todos los consumidores y comenzar a sancionarlos o comenzar a exigirles otro comportamiento. Entonces, ¿cuál podría ser la solución en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Es que siento que estoy en un monólogo. Aquí solo hay una anécdota con el sector financiero que me ha parecido la más curiosa del mundo. Cuando entró el BBVA, cuando compran un banco ganadero, se inventaron algo que se llamaba el libretón. Y era la cosa más absurda que yo haya conocido en la vida. No solamente no rentaba la cuenta, sino que a uno le cobraba por tener el libretón. Pero se desplazó todo el mundo a abrir estas cuentas por una razón muy sencilla, porque entregaban unos talonarios que eran más ricos. Entonces la gente estaba feliz, era detrás de la rifa y se fue. Y fue un fenómeno de publicidad muy curioso en el sector financiero. Eso sí lo recuerdo como para expresar nuestro espíritu de tabúes. Sí, de acuerdo, las planchas, cafeteras y teléfonos son importantes al sector financiero. Y le están cobrando a uno por derecha un poco de plata, pero tener una plancha y soy la persona con una licuadora. ¿Qué solución creen ustedes que se podría dar en este caso? El derecho a la competencia, o sea, entrar a regular, sacar más leyes y decir los consumidores deberán cambiarse cada 5 años de banco. ¿Qué incentivos? ¿No es cultura financiera también? En el sector pensiones, el incentivo de ahorrar más desde ahora para los jóvenes es algo que podría aplicar en este caso. Digamos, en Estados Unidos hay una política, no es política, es un incentivo precisamente que crean los fondos de pensiones para que tú cuando joven puedas el incremento, lo que supere el incremento de la inflación en tu salario lo puedes ahorrar a pensión. Digamos, eso sería bueno implementarlo en otro tipo de mercados como el colombiano. Pues es que uno de los motivos por los cuales las personas no nos movemos de entidad financiera es por lo que se necesita para hacerlo. Cuando uno tiene una cuenta de ahorros y tiene todo toda su plata emitida, sacar esa plata y llevarla a otro banco, aparte de ser costoso porque tiene un costo de transacción implícito, también lleva tiempo. O sea, toca ir al banco, solicitar el cheque de gerencia, cancelar la cuenta, que pasen 24 horas, y 24 horas se le generan intereses, pagar los intereses, otras 24 horas. Eso, por ejemplo, en cuentas de ahorro, ponlo en tarjetas de créditos o fondos de inversión, te genera costos de transacción muy altos, incluidos tiempo. Eso pasa un poco, pues va a ser un paralelo no tan acertado, pero podría funcionar con el tema de los celulares antes de que la SIC iniciara a investigarlo. Cambiarse de operador implicaba un cambio de línea telefónica, implicaba incluso en algunos casos cambio de celular, y eso pues las personas a veces preferían estarse en una mala situación que llevar a cabo todo eso porque le implicaba un costo mayor. Entonces, ¿hasta qué punto, no sé, en Reino Unido, pero en Colombia, hasta qué punto esos costos de transacción son realmente altos para que uno decida cambiarse? Así le ofrezca a largo plazo un mejor beneficio, si a corto no. Bueno, yo también creo que influye mucho en estos casos que en la cultura general de los consumidores, pues financieros en este caso, hay como muchas falsas creencias. Por ejemplo, muchísimas personas tienen la idea como, no, si en el cambio de banco se me daña la historia crediticia, cuando necesariamente no es así, pero creo que eso influye mucho. Falta como educación financiera en cuanto a que la gente tenga claro que si se cambia de un banco a otro, pues no necesariamente va a pasar algo malo, pero mucha gente tiene esa idea, no me cambio de banco porque llevo 15 años en este y se me va a afectar, no sé, la historia financiera, o ya no me van a prestar plata porque me cambié de banco. O sea, creo que mucha gente tiene falsas ideas sobre lo que implica cambiarse de banco, por ejemplo. Sí, creo que, como hemos dicho, sí faltaría más educación financiera, pero también, digamos, como lo dice usted, mayores incentivos o noches, puede que no es un tema de política pública, sino incentivos de los propios bancos, para más allá de que, supongamos, se solucione el problema que decían de la posible movilidad. Igual si para mí es fácil cambiarme de banco, pero pues estoy bien, estoy cómodo en mi banco hace 15 años, así de ser fácil cambiarme, no me voy a cambiar.
Yo creo que también parte por aumentar los incentivos o crear más incentivos de parte de los bancos hacia los consumidores para ya sea crear movilidad o no y incentivar la movilidad, pero también incentivarlos a que se cambien o a mire que yo le ofrezco esto que es mejor que el que usted está. Bueno, que es un tema de ambos, tanto de educación financiera como de incentivos y de mejorar esos temas de movilidad financiera, digamos. Okay. Me interesaba mucho verlos, pues primero porque es claro que los participantes del CEDEC son expertos y gente que tiene experiencia en el derecho de la competencia, y creo que más allá de lo que uno pueda transmitir, en realidad la verdadera riqueza va a ser una anotar o generar el espacio para que se discute y se hable. Y aquí, por ejemplo, entonces podemos ver que se hablaron de pronto de moderadamente soluciones de regulación. Si hablamos de la transferencia o traslado de los números de celular, lo que yo entiendo fue que tuvieron que, mediante regulación, decir la persona se puede trasladar con su número telefónico, portabilidad numérica, se me estaba olvidando el término. O si es un tema ya de cultura y de romper tabús, pareciera que la regulación o las leyes no va a ser la mejor herramienta, sino que toca comenzar a utilizar otras herramientas. En relación a los incentivos, en Reino Unido le daban a un bono los bancos por cambiarse de 250 libras esterlinas. Yo cuando llegué allá, llegué a vivir con una italiana y me dijo, ¿usted en dónde abrió su cuenta? Yo le dije, no, en el Banco Santander. Y me dijo, oiga, es que si usted se cambia a mi banco, a usted le dan un bono de 250 libras y a mí me dan 200 libras, cámbiese. Pero entonces va un poco la idea, de aquí a aquí entonces uno tenía que ir a la universidad, la constancia de que estoy estudiando, uno debe tener facturas que demuestran en dónde vive. Nunca lo hice y aparentemente me la puedo ganar 200 libras, hablando de los incentivos. No, pero aquí sí se dio un caso con las hipotecas. Yo no sé si tú te acuerdas que hubo una entidad financiera que se aproximó a los deudores que tenían hipotecas y les ofreció unas mejores condiciones, que préstamos de 20 años, préstamos largos, en los que para capturar la hipoteca le decía, yo le pago todos los costos de hacer, había que hacer una nueva escritura, había que cancelar la hipoteca anterior y tomarla con una tasa más baja. Pero hubo un ataque de mercado importante donde una entidad financiera quería quedarse con una mayor tasa de las hipotecas que había, y por un tiempo hizo ese ataque, y no sé si eso sería rentable o no, pero es que yo creo que hay algunos mercados en los cuales las personas están satisfechas con lo que tienen. Uno se pregunta, por ejemplo, nada más fácil que consumir otra cerveza, y sin embargo en el mercado de la cerveza es conocido que la gente toma preferentemente un tipo de cerveza. Cuando le gusta una cerveza, o es una cuestión que viene inclusive hereditaria o por generaciones, y por eso es muy difícil penetrar, o por lo menos hasta hace algún tiempo. Ahora hay un nuevo fenómeno de las cervezas artesanales, y entonces la gente quiere tomar cervezas que se hacen en escala muy reducida, porque además lo atan a una experiencia como es lo de BBC, y entonces la gente se acostumbra a ir a un sitio con sus amigos y a tomar esa cerveza. Pero esos son fenómenos relativamente nuevos, son los últimos 10-15 años del mercado de la cerveza, donde la microcervecería ha entrado de manera muy importante. Yo creo que porque está atado más bien a una experiencia que por otra cosa. Pero si uno mira la historia anterior, penetrar con una nueva cerveza en un país latinoamericano, que es de donde yo he visto los estudios, es muy complicado. Cuando la gente tomaba una sola cerveza por mucho tiempo, y no hay realmente ni siquiera un incentivo económico ni una diferencia sustancial entre una cerveza y otra, pero las personas tienen cierta estabilidad, ¿no? Cuando se está satisfecho con una cosa, tiene cierta estabilidad, hay formas de fidelizar. Entonces, pues tal vez mientras que el empresario esté haciendo algo bien, puede contar con la fidelidad de su clientela. ¿De acuerdo? Sí. ¿Usted está hablando? Sí, yo creo que una de las soluciones a este tipo de problemas en los que los mismos consumidores son los que pueden crear una distorsión en el mercado, al final de cuentas está en la misma competencia. ¿Me explico? Yo creo que la solución en verdad está en que los oferentes del mercado
van a estar obligados en esos casos a innovar. Y esa innovación es la que va a incentivar a los consumidores a tal vez dejar esa idea un poco, puede llegar a ser, no sé, antigua, de ser fiel a mi banco. ¿Y por qué? Porque mi banco, no sé, me está ofreciendo que yo puedo pagar el café acá en la cafetería con una pulsera, o porque, no sé, me ofrece la banca móvil que tiene muchas más ventajas que las demás. O sea, en sí la solución puede que esté en el mismo mercado. El mercado mismo va a llegar a evolucionar a través de la innovación para que sea el consumidor el que decida, pues, otra vez dinamizar ese mercado y no ser tan arraigado a una misma idea. De acuerdo, y podría para añadir volver a hablar del mercado de los celulares. En algún momento todo el mundo tenía la BlackBerry y el que no lo tuviera está excluido de la sociedad básicamente porque todos chateaban ahí, uno llegaba y no, que voy a iQuiz, ¿cómo así? Y no, pues no está el grupo de BlackBerry y se perdía uno de... Era por el PIN. Ajá, PIN 20. Y de repente entonces simplemente llegó una nueva empresa con una invención disruptiva y bueno, creo que BlackBerry hoy en día casi que no existe. Está volviendo a surgir el BlackBerry. Pero entonces quería un poco generar la discusión para ver que pueden haber distintos tipos de herramientas, desde el derecho con la regulación de la ley, como también el mismo mercado u otros aspectos, que no, la autoridad de competencia ni los abogados van a poder utilizarlo. La noticia o la solución que consideró la autoridad de competencia del Reino Unido fue crear una app donde básicamente dan información de los servicios y costos de cada banco. El ideal y lo que ellos esperan o esperaban era que el consumidor, al ver que su banco era el que más le estaba cobrando o era el que peor servicio le estaba dando, se fuera a otro banco. De ahí uno podría entrar a discutir si es un notch lo suficientemente bueno o no, porque entonces también podrá pasar que los bancos ahora van a tener esa información ahí actual. Y fue la autoridad de competencia. Sí, la que creó la... Porque aquí me acuerdo de un antecedente de la superintendencia financiera que por lo menos en tarjetas de crédito listó todas las entidades diciendo cuáles eran los costos. No, pero no es un antecedente de la superintendencia financiera, eso fue parte de la garantía de las entidades financieras dentro de la investigación de prácticas restrictivas que se hizo en el caso de las tarjetas de crédito. Y se hizo un programa de capacitación, pues de publicidad. Las entidades financieras ofrecieron a la superintendencia, dentro del caso de las tarjetas de crédito, una publicidad sobre las alternativas de financiación que podían tener los consumidores. Entonces, sin decir qué entidad financiera, era una publicidad genérica, pero diciéndole: si usted es un pequeño tendero puede tener un crédito, si usted es un campesino puede tener un crédito de tal tipo. Y fue parte de la garantía que ofrecieron las entidades financieras para la terminación de la investigación de las tarjetas de crédito. Un programa de educación financiera. Parte de ese tipo de iniciativas, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Javeriana, con la Cátedra Bancolombia, ha habido todo un proyecto de educación de los reinsertados sobre las posibilidades de la inclusión financiera y pues la Javeriana le ha dado unos cursos de capacitación a las personas que son reinsertadas para que se puedan aproximar al sistema financiero y pedir créditos. Y yo creo que en nuestros países eso hace muchísima falta, ¿no? Ese tipo o por ejemplo, como se ha desarrollado en muchos países, los bancos, el banco de los pequeños créditos o un banco para pobres, porque la noción que existe, sobre todo en Latinoamérica, es que para que una persona pueda acceder a un crédito, en primer lugar tiene que demostrarle al banco que no necesita dinero. Entonces, pues eso deja por fuera a todas las personas que sí necesitan dinero. Y cuando hicimos esos casos de las tarjetas de crédito, lo que vimos es que si en Colombia hay, creo que, más celulares que la población, como 50 más millones de celulares, y sin embargo tarjetas de crédito, pues yo creo que no hay ni 6 o 7 millones de tarjetas de crédito, y las personas que tienen tarjetas de crédito tienen 2 tarjetas de crédito. Entonces eso lo que nos dice es que la penetración del crédito en la población colombiana es muy baja comparada con un servicio que es también esencial como el crédito, que es el celular, que sí ya tiene una penetración altísima. Y eso pues dice que hay mucho camino por recorrer en el tema de inclusión financiera,
que tiene una repercusión gigantesca sobre la formalización de la economía, sobre la lucha contra el lavado de activos, sobre la lucha contra la delincuencia. Cuando ya muchas transacciones estén bancarizadas, pues la criminalidad tiene que bajar porque la trazabilidad de las transacciones es mayor. Sin embargo, todavía no se ha logrado. Entonces sí, iremos a ver si ese notch tuvo las consecuencias o efectos que se querían, o si no pasó nada. Pero Andrés, ¿ese notch fue espontáneo de la autoridad o fue el producto de una investigación? El producto de la investigación de 3 años del mercado del sistema financiero. ¿Pero de análisis o de una investigación de prácticas restrictivas? Utilizamos el término de un análisis de mercado. Ellos comenzaron a analizar el sistema financiero porque dijeron: queremos ver acá qué está pasando. Sus principales hipótesis eran: los bancos son perversos, y vinieron a ver que los perversos eran los consumidores. Entonces ellos comenzaron a decir, incluso hay un documento que es el primero, el de 2015, que es posibles remedies, posibles soluciones a lo que está pasando. Y ellos publicaron varias soluciones que podían tener, pero a cada uno le decía: pero es que si hacemos esto tiene este efecto contrario, si hacemos lo otro. Y finalmente, por el que le apostaron, que era como el más fácil, el menos costoso, el que no obligaba ni imponía nada a los consumidores, porque repito, el ideal es dejar que el mercado se mueva solo y que los consumidores tomen sus decisiones libremente. Y ellos dijeron que la mejor solución era una aplicación. Bueno, pero ¿por qué dices que los perversos eran los consumidores? O sea, es como una persona que decide mantenerse fiel a su pareja durante varias décadas, entonces tiene algún grado de perversión. No. De golpe los bancos están haciendo algo bien y sus clientes se sienten satisfechos, se sienten seguros, sienten que hay una relación simbiótica, porque la persona siente: este banco fue el que me prestó la plata para poner mi negocio, este fue el banco que me dio la oportunidad, me apoyaron cuando me atrasé un par de cuotas, no me embargaron, creyeron en mí. De golpe ahí se genera una relación de largo término. ¿De acuerdo? No, pero yo voy a hacer una salvedad. La palabra perverso es probablemente dura, pero sí tiene un sentido. Y es, por ejemplo, los seguros. Cuando uno adquiere un seguro, ese seguro, con el beneficio que tú lo adquiriste, te quedaste toda la vida. Sí, pues de ahí en adelante, pero si posteriormente sale un seguro mejor que ofrece unas mejores garantías, no sé, uno no se puede cambiar ni lo va a cambiar porque ya tiene el seguro anterior. ¿Hasta qué punto en el sistema financiero no se crean también esas simbiosis en las cuales, a pesar de que uno no obtiene el mejor beneficio, igual se queda? Y no sé si es fidelización, no necesariamente. Pero ahí lo importante es que la persona tenga la información. Si se le da la información y la persona, sí, es como la persona que tiene su pareja y ve a otras personas más atractivas, pero dice: no, pero esto es mi pareja. Claro, pero una pregunta, o sea, usted, doctor Miranda, ha recibido: oiga, usted tiene una tarjeta de crédito, pongámosle 20 millones de pesos, a un interés anual del 10%, pongamos un ejemplo. Y de un momento a otro sale una promoción donde no hay cuota de manejo y está 9. A usted le llega la información. Mira, te llaman todo el tiempo. Pero otro banco. O sea, claro, su banco, otro banco. Pero su banco no le está ofreciendo esos beneficios. Sí pasa mucho creo que en telefonía celular o algo, y es que uno: no, pero es que yo quiero tener la misma empresa, sí, quiero tener lo que les saco. No, es que eso es para clientes nuevos. Para clientes nuevos. Terminamos mi contrato y hablar con uno nuevo. Claro, creo que eso les ha pasado. A mí yo creo que tiene que ver con un problema de información, porque usted va a otro banco o a otra entidad, usted no conoce el servicio, no conoce cómo lo atienden. En cambio, de pronto con el banco que usted ya tiene una relación, ya conoce a Pepita que lo atiende, que le hace el favor, que es muy querida y que le hace sus trámites rápidamente. Entonces ese problema de información también puede hacer que usted sea reticente a cambiarse. De acuerdo, entonces pareciera ser que están de acuerdo en que una aplicación podría ayudar, una aplicación en la que la información fácil de acceder podría ayudar, pero era un poco para hablar de esta situación que pasó en específico y dar un ejemplo de cómo a veces el derecho no es la solución, porque simplemente ya hasta allá no se puede llegar y toca comenzar a utilizar otras herramientas. Y en su momento vamos a hablar también de las garantías, porque es importante. Antes de pasar al punto 2, sí quería dejar algo súper claro, y es que uno usualmente habla es derecho a la competencia, autoridad de la competencia, pero en la política de la competencia, ahí sí todos ponen. La idea es que la autoridad de la competencia utilice diferentes herramientas, pero es que también las firmas de abogados, por ejemplo,
la mejor no necesariamente la que gana todos los casos, sino la que su cliente nunca ha sido investigado, o que cuando ha sido investigado, demandado, ha ganado porque simplemente ya tenían todo de manera totalmente estructurada. Y desde la misma academia se tiene la obligación de comenzar a generar este tipo de discusiones. Si en la cátedra de Derecho de la Competencia de la Javeriana solamente uno comienza a hablar de sanciones y de prohibiciones, y no estamos hablando de, pero venga, hay otros aspectos que también se deben usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los abogados, siguiendo con el ejemplo de la Javeriana, salen pensando hay prohibiciones, hay sanciones, no salen también pensando en un círculo más grande. O sea, academia, abogados y autoridad de competencia son responsables. Y pasamos al siguiente punto, la comparación de la política pública de la competencia con otras políticas públicas. Un poco para comenzar a ver que la rueda ya está inventada, la discusión ya lleva años en otros sectores o en otras regulaciones, y nosotros podríamos montarnos sobre estos hombros para dar una discusión aún mejor. Entonces, por ejemplo, en el sistema financiero, yo tengo la percepción, pero no tengo la experiencia del sector financiero para decirlo o asegurarlo, y es que la cultura de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo es muchísimo más alta, tanto para el sector financiero como para las empresas. Ellos son conscientes que si un tipo llega con una maleta con 50 millones de pesos, el mismo celador y la misma persona de la recepción le dice, no, ¿usted por qué me está trayendo esa plata en efectivo? Y podrá ser una persona que sea bachiller, que no sea profesional, pero ellos ya tienen una cultura, son mucho más conscientes que hay algo raro, algo está pasando. Uno entonces se preguntaría si en la competencia pasa esa cultura, existe esa cultura también, donde cuando venga el asesor comercial de rango bajo en la empresa a hablar con el asesor comercial de rango bajo de su competidor y hablar de cuánto está cobrando usted, y que el asesor comercial diga, no, yo no le voy a hablar. Habrá que preguntarse si existe ya esa cultura, que la gente sea consciente de la importancia de la competencia. En materia penal, creo que actualmente existe una discusión bastante importante y desarrollada en ¿qué hacemos? ¿Aumentamos los años de prisión? ¿Aumentamos los fiscales? ¿Aumentamos la policía? O también comienzan a decir, no, necesitamos comenzar a educar a las personas, necesitamos comenzar a darle oportunidades a las personas, no solamente es enviando a todo el mundo a la cárcel, sino comenzando a dar y prevenir que la gente se vuelva delincuente. Entonces uno se comienza a preguntar, bueno, estamos previniendo que los hombres de negocio, desde que están montando su primer local, sean conscientes que se deben comportar bien y que hacer determinados aspectos es incorrecto. Luego viene entonces la salud. Entonces hoy en día uno de los dentistas le dicen, tiene que ir cada 6 meses para hacerle una limpieza y para revisarle, y ahí comienzan a pensar más, es más barato y más sencillo prevenir en salud que curar, porque la EPS comienza a decir, cada vez que a mí me toca pagar una cirugía, me cuesta mucho, a mí me sale más barato es yo comenzar a llamar a la gente y comenzar a decirle, oiga, si está caminando 30 minutos diarios, si se está alimentando bien, porque yo necesito bajar esos costos. Y la pregunta entonces que debemos hacer, repito, desde la autoridad de competencia, oficinas de abogados, la academia, o bueno, oficinas de abogados, hago referencia a aspectos profesionales, es si nosotros estamos tendiendo a curar o a prevenir. En el derecho ambiental, creo que la cultura en aspectos ambientales ha cogido una relevancia muy alta. Hoy en día, cada vez que uno compra una botella con agua y en un envase plástico, uno no deja de sentirse, en especial si al lado está el dispensador de agua, y uno dice, de haber tenido mi termo. Entonces comienza a haber una cultura mucho más alta. Uno va a botar el papelito en la calle y ya dice, uy, no, y no es porque el policía está al lado y me vaya a multar, es más porque uno mismo dice, no debe hacerlo. O si yo lo hago, hay una cultura ya en la sociedad que seguramente me van a llamar la atención o me van a insultar y me van a decir, oiga, recoja el papel. Entonces ya la misma sociedad es la que está previniéndolo, y en caso de que pase hay una detección temprana y de una vez una corrección. Entonces la discusión entre ser reactivo, proactivo o preventivo. ¿Dudas, comentarios? Hay algo que me parece muy importante todo lo que se está diciendo, pero es el punto central, por lo menos en lo que tiene que ver en el derecho penal, y es la función preventiva general. Porque la función preventiva general la podemos entender de dos maneras. Una, la prevención general negativa, que es el mensaje a la sociedad en
más importante que determina Roxin, la función integral de la defensor preventivo militar positivo, que es que cuando se coloca la sanción se sienten reafirmados los valores culturales y jurídicos de una sociedad. Entonces, siempre de cara al derecho penal económico, existe una duda muy profunda en una sociedad como la sociedad colombiana, donde apenas estamos en una construcción de valores. Ayer con el doctor Muriel teníamos una conversación sobre alguna actividad que queríamos hacer por el Centro de Estudios en Derecho Penal Económico, y le decía yo esto: ¿cómo sería interesante que nosotros hiciéramos una investigación cuantitativa con los estratos sociales, con los estratos de educación, donde hiciéramos una pregunta a las personas: ¿por qué es necesario castigar penalmente el lavado de activos? Y estoy absolutamente seguro que las preguntas van a ser resueltas en una vía: es que es necesario luchar contra el narcotráfico, sin entender que lo que está protegiendo el lavado de activos es todo el circuito económico. Entonces, aquí en el derecho de la competencia vale la pena preguntarse algo. En el imaginario colectivo, la gente entiende por qué es necesario proteger sancionatoriamente el derecho a la competencia, porque de repente la gente ni siquiera sabe la magnitud de lo que se está enfrentando. En el derecho penal económico también hay algo que algunos de los expertos llaman el derecho penal simbólico, donde simplemente tenemos puras normas y lo capitamos. Entonces vamos a encontrar nosotros jurisprudencia sobre ciertos comportamientos de los delitos contra el orden económico y social, y salvo los de lavado de activos, vamos a encontrar que se hace imposible casi encontrar jurisprudencia. Donde llegamos a situaciones de casos reales, como es el caso de EMG. El señor David Murcia, guste o si no nos guste, pero al señor le aplicaron el tipo penal de captación masiva, habitual y ilegal, y varios tenemos muchas dudas de que ese tipo penal fuera aplicable ahí, pero es el 5%. Y finalmente, ¿cómo coger lavado de activos? Porque es que, bueno, pero fíjate que Al Capone lo acabaron condenando por evasión de impuestos, se había matado con sus propias manos quién sabe cuántas personas. ¿Sí? Entonces sí, me parece muy interesante lo que estaba diciendo el doctor Miranda, lo que están haciendo ustedes aquí en el CDE, que es generar una cultura, porque el derecho penal en particular y el derecho en general solamente va a funcionar en la medida que haya verdaderamente una integración entre el sentimiento del ciudadano y el valor. Hay un ejemplo que yo, aquí algunos que me han tenido que sufrir en clase, siempre les coloco sobre esa función de integración. Yo recuerdo, ustedes son mucho más jóvenes, que cuando Antanas Mocos nos hizo ponernos el cinturón de seguridad. Aquí nadie se ponía el cinturón de seguridad, eso era como un castigo. Entonces comenzaron con unas multas, etcétera, etcétera, y todo el mundo se empezó a colocar el cinturón de seguridad. Yo veo las personas jóvenes de hoy en día que tienen 18 años. Lo primero que hace cuando se sube al carro, simplemente se coloca el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque es que hay una conciencia, hombres, que eso es para proteger a mí. El tema del medio ambiente, ese es interesantísimo. Bueno, en estos temas más gruesos que los económicos social, la única actividad comienza por la construcción cultural. La represión por represión. Que aprovecho sus conocimientos en derecho penal. ¿Esta discusión hace cuánto se está dando? No, esta es una discusión antigua. Inicia con el funcionalismo alemán, especialmente con la presentación del Código Penal Alternativo a finales de la década de los 60, comienzos de los 70 en Alemania, cuando se cambia el paradigma de explicación del derecho penal a partir del funcionalismo. Es decir, vamos a construir las categorías dogmáticas de teoría del delito a partir de la función del derecho penal, que la función del derecho penal es la función político-criminal anclada en los fines del Estado democrático de derecho, que es la protección de bienes jurídicos. Entonces ahí replanteamos el derecho penal y salimos de las categorías ontológicas de acción para crear la función político-criminal. Tenemos que pensar en el funcionalismo del derecho a la competencia. Sí, claro. Y un poco, yo esperaba que usted viniera, por eso lo puse ahí, y si vale la aclaración es el nudge. No lo obligué ni de que usted responda o hable, si uno lo pone a la altura del ojo, entonces habla del derecho penal y de ahí entonces incentiva a que las personas participen y obviamente enriquezcan la discusión. ¿Usted ha alzado la mano por así? Sí, señor.
decir al respecto de este tema en la construcción cultural. Sí, que sí, o sea, en efecto, como dijo acá el señor, el derecho o sea, muchas veces suele ahí avanzar solamente en función de lo que está en la sociedad. Sí, solamente puede estar allí reaccionando y moviéndose dependiendo de las dinámicas que se muevan allí. Sí. Y uno de los fenómenos que son muy dinámicos en todo el entorno social, ¿sí? En el entorno cultural, en el entorno en el que se determina cuáles son las conductas ¿sí? correctas, las buenas prácticas, cuáles tácticas o cuáles costumbres no serían tantos, bueno, en fin. Pero eso, sí, hay varios ejemplos, por ejemplo, lo que pasó con Arcanas Moguls y también al inverso, o sea, el problema que hay en general, ¿sí? De que muchas personas ¿sí? no tienen en cuenta las normas que al momento de estar en las calles o incluso en algunos casos en el contexto así doméstico, ¿sí? Entonces hace que a la inversa, o sea, porque desconozcan todas esas nociones, todos esos preceptos que se tratan ahí de establecer para dar un mínimo de cuáles serían las prácticas aceptables en la sociedad. Hay un poco, volviendo al tema de la cultura y del cinturón de seguridad, a mí en lo personal, cuando voy a manejar, si no me pongo el cinturón de seguridad ya me siento, no me gusta. Y hablando un poco de cuando se toman medidas para lograr un efecto y se hace todo lo opuesto, puedo hablar de una experiencia, pero no me pasó a mí específicamente, pero sí la viví, y es que en Girardot, mi familia vive en Girardot, y los fines de semana pues se llena de carros de gente de Bogotá, y ellos tienden a parquearse en cualquier parte, a meterse en contravía y hacer todo, y es lo que nosotros los girardoteños, calentanos o como lo quieran llamar, dice, el rolo viene acá a hacer lo que quiera. Entonces el alcalde tuvo una solución maravillosa y es pidió apoyo un fin de semana de puente a la policía, que le mandaran policías de tránsito, y vamos a poner en cintura a todos esos rolos. ¿Qué es lo que pasa? El girardoteño nunca usaba el cinturón y se pusieron como 1000 multas, de las cuales 950 fueron a girardoteños por cinturón de seguridad y unos 50 por mal parqueado. Entonces, y de verdad pasó, no me multaron a mí, pero pasa. Entonces a veces uno queriendo tener una consecuencia, un efecto, oye, los policías eran uno tras de otro como parquéese, uno separado, porque uno decía, tengo todo completo y el cinturón ya estaba. Andrés, es que la sesión del CEDEC, como desde hace algún tiempo, pues nosotros transmitimos en Facebook Live, y en este momento se están recibiendo varios comentarios aquí que me gustaría, Paula, si puedes decir qué comentarios estamos recibiendo de las personas que están participando de la sesión de manera remota. Ojalá no sea mi mamá en 20 días, pero... Juan Felipe Acosta dice: mayor transparencia en la información, más publicidad comparativa, tal vez mucha incentivada u obligatoria, hay muchas cosas que podrían ayudar. Creo que era cuando estamos hablando del tema del sistema financiero. Sí. Por otra parte, la capacidad financiera de los bancos les permite reaccionar rápidamente ante las innovaciones de sus competidores. Hoy todos tienen banca móvil, sucursales virtuales, etc. Por ejemplo, también dice Luis Felipe Acosta. Ángela Bejarano dice: reducir asimetría de información a los usuarios financieros debe ser una política pública. Luis Ignacio Merchan Rosero dice: fomentar la bancarización puede ser un tema de política pública que cree incentivos de las compañías a competir. La fidelización no es característica de un nicho. Lo que se pretende es crear una política pública. Los incentivos económicos deben buscar determinar un comportamiento voluntario. La cultura del compliance es algo compleja. En materia penal siempre se ha buscado la función disuasoria de la pena, pero también un aspecto estructural de la sociedad donde el nicho cobra vital importancia.
Hay varias políticas públicas que inciden en la disminución de criminalidad y eso se refleja en las culturas empresariales, por ejemplo Singapur. Y el que hablaba del comentario de... En Colombia, el derecho penal no cumple con los fines de la pena de Roxy. En cambio, políticas públicas serían como el Notch, el caso de Mocus, han logrado cambios serios en la ciudadanía. Claro. Luis Ignacio Merchán. Un poco para aclarar, si en algún momento me expresé mal, y es un notch no es un incentivo demasiado grande, porque es que si ya lo que yo voy a hacer es regalar la fruta y a decir, vea, es un notch porque estoy haciendo que la gente coma más fruta, no, simplemente es un incentivo demasiado grande que ya está afectando la decisión del consumidor. Sí. Vale, O sea, el programa de línea en sí no es un notch, porque hay un incentivo económico de 80.000 millones de pesos. Sí, yo diría más bien que es un incentivo a relatar. En cambio, el programa de cumplimiento voluntariamente introducido por una empresa dentro de su cultura corporativa, que no es obligatorio, es un notch. Sí, lo que pasa es que entonces, ¿cómo se logra que la empresa adquiera un programa de cumplimiento? Y ahí ese es me da la introducción perfecta para cómo trabajar sobre fallas de mercado y otros aspectos que no están dentro de la esfera del derecho a la competencia. Vamos muy bien. Y es primero, garantías. Entonces, la autoridad de competencia en principio son las que tienen derecho a la competencia, pero una vez yo los arranco a investigar a todos ustedes voluntariamente me pueden ofrecer a mí más cosas, y una de esas cosas puede ser un programa de cumplimiento. En principio, la autoridad de competencia no tenía la capacidad de exigirle a ninguna empresa que tuviera un programa de cumplimiento. Pero claro, ya si yo la comienzo a investigar, ella voluntariamente dice, no, yo voy a formar este programa de cumplimiento que lo va a tener, le aseguro que lo va a tener por lo menos 5 o 10 años, ya la autoridad de competencia extiende su campo de aplicación, porque en el momento en que ellos no lo cumplan, supongamos que lo aceptan, va a tener la posibilidad de sancionarlo. ¿Qué es lo interesante en ese caso? Que es que apenas la empresa incurre en el costo inicial y la curva de aprendizaje de tener un programa de cumplimiento, a los 5 años o 10 años o 3 años que termine la garantía, ya la empresa va a decir, no, pero si ya tenemos esta vaina, ya sigamos, ya bueno, ahora en el mes de abril, el SEDEC va a organizar, junto con la asociación bancaria, o sea, el SEDEC viene trabajando con la asociación bancaria desde hace muchos años en la realización de unas jornadas de derecho a la competencia que se han venido haciendo para el sistema financiero. Esas jornadas hoy en día no son para nada obligatorias, pero en su momento lo fueron, porque fueron parte de la garantía que la Sobancaria le ofreció a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del caso de las tarjetas de crédito. Entonces se creó una cultura y ya la Asociación Bancaria continuó organizando la jornada anual. Se traen profesores internacionales, viene la Superintendencia, pues es un evento súper interesante que partió de una investigación, pero ha continuado de manera voluntaria porque se ve la importancia de que las personas que trabajan en el sistema financiero tengan una sensibilidad respecto al cumplimiento de las normas. Y lo interesante de eso es que una cultura no lo va a lograr cambiar en un mes, pero si la Sobancaria sigue con eso unos años más, en el futuro no debería extrañarnos si yo llego a un banco y el cajero de una vez me hace a mí comentarios de derecho a la competencia o de algo. Entonces podrá pasar que ya se genere una cultura en el sector financiero tan importante como la de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero tú decías que el tema de compliance en lavado de activos sí es obligatorio. En el sistema financiero entiendo que sí. Tienen que tener un programa de compliance de lavado de activos. Y hay un fenómeno que estoy observando que es con todo el tiempo que está tomando la extensión de otro, el nuevo código de extensión de otro, etcétera, etcétera. Las empresas del sector real ya van a tener que comenzar a preparar a hacer compliance. Muy bien. Porque sí, el compliance, todo está girando a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, en los modelos, esto tiene todas las discusiones del mundo, pero ¿qué está sucediendo? Se sustituye el concepto de culpabilidad, que lógicamente la persona jurídica no le podemos hacer el juicio de reproche que le hacemos a la persona natural, por algo que se llama la culpabilidad por defecto de organización. Y
Y la culpabilidad por defecto de organización es la introducción de la cultura del compliance a la tradición continental europea. En tanto y en cuanto responsabilizamos a la persona jurídica, que se convierte en instrumento para la comisión del delito, porque tiene un defecto estructural, y el defecto estructural es no tener la estructura del compliance. Sí, y yo quiero hacerte una pregunta que es sobre, pues vienes de estudiar en Londres y todo eso, y quiero saber si tú viste ya que la autoridad de competencia tenga un tratamiento más o más suave, o que haya un reconocimiento a una empresa investigada por el hecho de haber tenido un programa de compliance. O sea, que la empresa dice, sí, bueno, puede haber sucedido, o me estoy defendiendo, o estoy participando en el programa de delación, o lo que sea, pero que diga la empresa, mire, yo tenía un buen programa de compliance y gracias a ese programa logré detectar, por ejemplo. O yo tenía un buen programa de compliance y estos funcionarios que hicieron eso, lo hicieron plenamente en contra de la política de la compañía, porque se les había dicho, se les había advertido, se les había... Y les voy a aplicar unas sanciones que los voy a expulsar, no les voy a pagar el bono, les voy a cobrar una multa, lo que sea. Si eso es ya visto de una manera positiva, de alguna manera, o pesa en la balanza de la autoridad de la competencia para no multar, poner una multa menor, darle algún tipo de reconocimiento al programa de competencia, de compliance. Sí, justamente el tema lo estoy hablando con el doctor Uribe, que amablemente me dio unos apartes de un libro que habla, y es toda la discusión. Actualmente se está discutiendo hasta qué punto las empresas investigadas y que se encuentran que infringieron el derecho a la competencia deberían de todas formas tener cierta reducción por haber tenido un programa de compliance, porque eso de una manera u otra les demuestra es que han intentado hacer las cosas. Si yo vuelvo al ejemplo de Adán y Eva, por más que usted lo haga y sea simple y la regla sea clara, no toque ese árbol, no se vaya a comer la manzana, y aún así pasa, porque puede pasar, aún así la empresa debería decirle, bueno, ya no le van a poner los 100.000 salarios, le va a poner 90.000, le va a poner 95.000, pero al menos que la empresa no sea tratada o montada de igual manera a las otras que si no tenían nada, porque es que al menos hubo una empresa, suponiendo que las otras, que son carteles de las otras empresas no lo tenían, hubo una empresa que lo intentó. Lo que pasa es que es difícil o imposible eliminar un riesgo. El riesgo se mitiga, se administra, pero siempre va a estar ahí latente. Y la discusión se está dando, pero no conocí ningún caso específico donde en Inglaterra hubieran reducido una multa o hubieran tenido en cuenta como tal en una investigación para responder puntualmente. Es que a mí me generan dudas esos incentivos que puede generar ese tipo de programas, porque yo como empresa tengo el programa, pero mi intención no es eliminar las conductas anticompetitivas, sino mitigar el impacto económico de las mismas reflejado en la multa, y además de pronto tener un chivo expiatorio y decir, mire, yo tengo mi programa de compliance, pero a pesar de todo esto fue él, y por debajo del cuerda le dice, acepte usted, yo le pago su multa y yo me libro de la multa para empresa, que es mucho mayor. O sea, hay unos incentivos perversos ahí a tener el programa, pero no para eliminar las conductas anticompetitivas, sino para mitigar el impacto de las multas. De acuerdo. Iones Llanos tiene un documento sobre eso, que cuando estaba haciendo la tesis es tal cual diciendo como que usted no puede comenzar a permitir que las empresas, entonces cuando arranca la investigación, no, pero yo tengo un programa de compliance, pero la próxima sí sancióneme, esta perdón. De acuerdo, por eso la discusión se está dando, creo que en Colombia no la hemos dado. Y por supuesto, como todos los abogados, creo que la solución no es ni negro ni blanco, sino de pronto un pequeño incentivo podría ser bueno. Pero también, si llegamos al otro extremo, de decir, ninguno de ustedes tiene programa de cumplimiento, solamente Natalia lo tenía, pero aún así a todos le meto la misma multa, pues Natalia va a decir, pues no deja de sentirse como que la trataron igual, siendo ella desigual. Es decir, discriminada. Hay algo que desde el derecho penal siempre hemos visto con mucha admiración en el derecho de la competencia y en el derecho comparado, que es el derecho de la competencia el que genera la prohibición de que la persona jurídica o los socios de la persona jurídica paguen las multas atribuibles a los administradores y a los responsables por la parte. Eso se lo inventaron ustedes en el derecho de la competencia, que es algo que admiramos mucho por qué razón, porque sin duda alguna la
pena de prisión hoy en día se reduce y los códigos penales aumentan el elenco de penas pecuniarias de multas. Entonces lo que siempre se ha dicho, no, pues sí, multan al representante legal y llega la compañía y le paga la sanción, entonces, ¿qué termina pasando? Ustedes le colocaron también a esta situación, eso vale la pena. Sí, eso existe desde la ley 1340 del 2009. Pero hay una discusión muy importante y es el haber prohibido asegurar ese riesgo de los directores, porque hay algo que yo tuve la oportunidad de trabajar en una firma experta en seguros que ellos llaman la regulación de las aseguradoras, y ellos dicen hasta qué punto, si usted nos permitiera asegurar ese riesgo, yo llego a venderle la póliza a la empresa, pero le dicen no, pero me le monta un programa de cumplimiento y me hace esto, me hace esto, me hace esto, y es la aseguradora la que termina regulando y previendo que eso pase. Entonces, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo que se prohíba asegurar eso, pero también sí se debe pensar, bueno, si existiera ese seguro, ¿será que las aseguradoras dirían, bueno, si usted quiere esa póliza de seguro, usted me tiene que cumplir esos requisitos? Así como en la póliza de incendio usted tiene que tener extintores, salidas de emergencia y todo ese cuento. Es una discusión que se puede dar, que no es el objeto de esta. Pero sería interesante, ¿no? Sería interesante. El objeto no es un propio ilícito, pero no, claro, en el derecho colombiano por lo menos, y pues por lo que veo también en Europa considerarían que el riesgo de la violación de la ley no es asegurable. No es asegurable. Eso sí lo tenemos clarísimo aquí en Colombia. Yo no conozco ningún cliente que haya logrado, a mí me dicen, ¿y la póliza de los administradores no nos sirve para esto? Pues pregúntenles, pero lo que hemos visto es que hay un artículo del Código de Comercio que dice que la violación de la ley no es asegurable, y no he visto nunca que, o sea, lo que ha pagado la póliza de administradores son los abogados. Sí, le paga la investigación. Sí, hasta ahí llega. Sí, que solamente plantear pero que no esa situación se discute. ¿Hasta qué punto se podría incentivar una regulación privada mediante aseguradoras? No es que la apoyen en nada, pero que lea que existe eso. ¿Cuál es el problema de las garantías? Su carácter preventivo puede ser cuestionado porque evidentemente ya existe una investigación. Entonces, si queremos algo que sea más proactivo o más preventivo, las garantías pueden tener esa falencia, pero sin embargo es evidente que son una muy buena herramienta. Y lo mismo pasa con los condicionamientos en los casos de integraciones empresariales. Una empresa sí puede ofrecer condicionamientos, y ha pasado que simplemente les dicen desde el principio, bueno, si ustedes se van a integrar, se lo acepto, pero si hacen esto. Y al igual que pasó con la bancaria, ha ocurrido que después de terminar el condicionamiento de la empresa dicen, pero va a continuar, ya lo estoy haciendo, ya estoy acostumbrado, me parece chévere, el costo de aprendizaje y de todo ya lo tengo, ya tengo los expertos que vienen y me capacitan a mi personal cada año, lo siguen haciendo. Entonces se logra generar en esa empresa una cultura que se va manteniendo. Y repito el mismo comentario, es posible que no sea extraño que en 10 años uno vaya a ver y todos los empleados de esa empresa sean conscientes que existe el derecho a la competencia. Pero tú no dirías que la garantía es un notch, porque realmente también hay un incentivo económico importantísimo en el ofrecimiento de la garantía, y es que logra salir sin una multa. De acuerdo, no es un notch, es el punto, ya este punto no es respecto a notch, sino cómo intentar coger toda la política pública de derecho a la competencia. Sí. Luego entonces también las capacitaciones. Entonces uno puede ver que la Autoridad de Competencia en Colombia tiene cursos virtuales, congresos, conferencias, charlas, que se procura como comenzar a darle a conocer a todo el mundo, y lo invitan en una cada rato en la página de internet de la superintendencia diciendo gran charla sobre algún aspecto en específico. Pero también están los espacios académicos como el CEDEC o profesionales como la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, que también tienen la obligación de comenzar a generar este tipo de discusiones respecto a la prevención o de ser proactivo en relación a no solamente hablar de derecho a la competencia, sino de la política pública de competencia. Y comenzar, repito, si lo vemos desde el ámbito profesional, a decir, tenemos que lograr no que nuestras empresas ganen las investigaciones, sino que no sean investigadas. Y entro específicamente a los notch. El primero, lo podría pasar que la Autoridad de Competencia envíe comunicaciones a los empresarios. Esto lo tomo de
En Inglaterra, ellos hicieron el ejercicio de cómo lograr que las empresas o las personas paguen sus impuestos con anterioridad. Ellos simplemente comenzaron a mandarle cartas a las personas o a la empresa preguntándole, ¿ya pagaste tus impuestos? Y esa simple carta logró que se aumentara como en un 15% el pago anticipado de impuestos. Uno podría pensar o intentar hasta qué punto eso en Colombia podría ser útil. Y no sé hasta qué punto, si a mí me llegara una carta del señor Andrés Yáñez, gerente general de empresa S.A., usted ya sabe que lo podemos sancionar con esto o está cumpliendo el derecho a la competencia, simplemente preguntarle. Apenas me digan, usted está cumpliendo con las normas de competencia, lo que uno esperaría es que yo al menos llame al abogado y le diga que se está viendo qué es lo que está pasando, por qué me enviaron eso, y entonces comenzar simplemente a darles un empujoncito para que adopten ciertas medidas. También, por supuesto, las capacitaciones de las que hablábamos en la oficina anterior no pueden ser simplemente capacitaciones que nadie conozca que hay, sino que hay que invitar a los empresarios, a las empresas participantes de los mercados. Será bueno comenzar a pensar por qué no que en el SEDEC vinieran personas que trabajan en empresas, bien como audiencia o bien para que estén acá hablando. Invitarlos a hacer procesos de debida diligencia. También, no sé hasta qué punto, yo sé que muchos profesionales incentivan a sus clientes diciéndole, oiga, usted no quiere que hagamos un due diligence para estar seguros que ustedes tienen la casa en orden. Y los profesionales entonces de verdad les interesa mucho esto porque no quieren que sus clientes sean investigados, pero por su parte también la Academia o la Autoridad de Competencia podría intentar empujar a las empresas a tener programas de debida diligencia. Y lo que pasa es que es un tema de formación de la cultura, ¿no? En Estados Unidos hay firmas grandísimas que no litigan en derecho a la competencia, solamente hacen compliance. Hacen el due diligence, hacen las capacitaciones, inclusive, pues yo no sé si eso será posible o no, pero uno ve a veces en algunas películas que se hace una visita sorpresiva, downgrade, pero ficticia. O sea, que llegan y dicen, bueno, somos el DOJ, todo el mundo fuera de sus computadores y los interrogan y les miran los computadores y no sé qué, y resulta que era gente contratada por la empresa para hacer un simulacro de visita sorpresiva. Y entonces le tengo una pregunta al profesor de Derecho Penal. ¿Será que es un delito hacer eso? No, pero está impersonando una autoridad. No, porque no se está suplantando el acto de la autoridad. Pero imagínate la siguiente situación. No, porque o sea, perdón. Que imagínate el escenario en el que llega unas personas que no son conocidas de nadie. Dicen, somos la superintendencia, con un carnet simulado de la superintendencia. Ponen a las personas y las juramentan y les interrogan. Les miran sus computadores y después le encuentran unas cosas y la compañía dice, bueno, esto era un simulacro, pero le encontramos a usted tal y tal cosa y lo echan. O le aplican una sanción disciplinaria de la compañía y la persona dice, un momentico, es que a mí me hicieron, esto era falsa la visita, los señores no eran funcionarios de la superintendencia, a mí me amedrentaron, me están echando. Entonces, ¿qué opinas? No, que sí es absolutamente ilegal. Sí, usurpación. Hay usurpación de funciones. Puede haber una usurpación de funciones, pero por lo menos desde el punto de vista probatorio la prueba se obtenía ilegalmente y por lo tanto artículo 29 de la Constitución. Pero bueno, entonces digamos que no lo echaron, les dijeron, vieron, se asustaron, pues la próxima vez puede ser en verdad la superintendencia la que venga acá y las consecuencias pueden ser inclusive criminales, etcétera, etcétera. Y la persona dice, no, ese susto que me pegaron, eso a mí me ha afectado pues, psicológicamente o lo que usted quiera, hicieron quedar mal y que denuncie. O sea, yo me pregunto si el hecho de decir yo soy la superintendencia y pretender eso, aunque sea en un espacio muy controlado como es dentro de la empresa, en un solo día, y que después se revele que no era, si eso configura algún tipo de infracción. Pues pudiera ser una usurpación de autoridad. Usted está colocando de que es una usurpación de autoridad, porque está ejerciendo la autoridad, simulando la autoridad. Claro.
muy peligroso, ¿no? Exactamente. Y otra cosa distinta fue que en un momento determinado la auditoría le hiciera publicidad por la revisoría fiscal y se presentara como la revisoría fiscal. Sí. Sí, eso. No, que sea sorpresivo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho compliance, pero nunca sin avisar. Pero una posibilidad sería decir, llegar, no se le avisa a nadie, llegan las personas que van a hacer, digamos, la visita, que son asesores de una firma de abogados, por ejemplo. Entonces llegan y dicen, somos asesores contratados por la firma, llamen a sus jefes y verán que ustedes nos tienen que colaborar. Entonces, y arranca la visita, pero sin pretender que es una autoridad ni nada, sino simplemente hemos sido delegados para hacer esta visita, y si no colaboran con nosotros, eso ya va a ser un indicio disciplinario desde el punto de vista de sus deberes laborales, etc. Yo creo que ahí se podría, aunque es agresivo de todas maneras, ¿no? Sí, es agresivo. Pero siempre, yo me acuerdo en el ejercicio profesional de una anécdota de un presidente de una multinacional que llegó a una oficina y me dice, aquí vengo, porque era un tema de las comunicaciones de gerentes de un cargo importante que estaba robando el secreto industrial. Y aquí le traigo todas las ideas porque estoy viendo que me mete esos tipos a la casa. ¿Cuáles son las grabaciones de las conversaciones? ¿Cómo tuve las grabaciones? O sea, eran unas grabaciones subreptícias. Pues absolutamente legales. Entonces lo que le dije, mire, usted se queda quietico porque si no el que va a terminar en la cárcel es usted. Con eso quiero significar que incluso en ese tipo de ejercicios como que está tratando de programar, hay temas que son zonas grises y complicadas, que se pueden prevenir, o si no se han prevenido, se vuelven difíciles. La información personal que está en los computadores. Conozco el caso que enredaron alguna compañía porque hicieron algún ejercicio de esto y entonces se encontraron. Y usted sabe que estamos en Colombia donde usted puede enredar todo. Entonces la gente finalmente se fue por su información personal. Es algo que tiene que quedar muy claro en los procedimientos de la compañía, que los computadores de la compañía tienen un estado de su persona. Claro. Para que no haya una expectativa de privacidad sobre la información que se tiene. Catalina, ¿vas a hacer algo? No, sí, pues que con respecto a esas acciones, por ejemplo, de lo de inventar una visita, a mí me parece que eso genera incentivos perversos, porque cuando un abogado que sabe cómo se hacen las cosas lleva a cabo una visita, lo único que va a hacer es poner en alerta perdón, vamos a la palabra, al criminal. O sea, me van a coger mi correo, ok, entonces voy a tomar unas medidas. Van a hacer esto, entonces voy a tomar otras medidas. Y lo único que van a hacer es darle herramientas a esa persona que probablemente pueda estar llevando a actos anticompetitivos, incluso delictivos, para que de alguna forma esté preparado. Yo no sé si ustedes se vieron de Wall Street, el lobo de Wall Street, que hay una escena que muestra eso, cuando van a hacer una visita en su empresa y entonces, punto número 1, pónganlo en una sala de juntas. Claro, por favor, sigan en la sala de juntas. Punto número 2, denle un café, por favor, tómese un café. Punto número 3, bajen el aire acondicionado menos 3 grados y entréguele toda la información de la forma menos amigable posible y déjenlos ahí sentados hasta que termine. O sea, ¿hasta qué punto no se generan, en vez de estar haciendo un tema preventivo, lo que se están generando son incentivos a la criminalidad propiamente? El ideal se supone que si se encontrara algo grave es comenzar a pensar en delación, ¿no? Claro, por supuesto, pero ¿hasta qué punto realmente eso está funcionando? Casi. No, pero yo creo que las empresas no están tratando. Yo no he tenido, por ejemplo, ningún cliente que me diga, ayúdeme a organizar cómo podemos hacer un cartel que no se note o a poder esconder un cartel. No, yo creo que la persona jurídica, las empresas tienen altísimos niveles de gobierno corporativo, quieren cumplir con la ley, quieren estar dentro de la ley genuinamente. La herramienta de compliance, inclusive cuando uno explica cómo se debe atender una visita, no es para entorpecer la autoridad. De hecho, nosotros lo que enseñamos en el compliance es usted tiene que colaborar con la autoridad, porque es mucho peor no colaborar con la autoridad. Además, la empresa quiere demostrar que
inclusive en el evento de que tenga algo malo, no lo está escondiendo. Y yo creo que eso debería valer. Una empresa que realmente dice, bueno, aquí está mi información, aquí están mis cosas, voy a responder todas las preguntas, voy a entregar todo lo que tengo, pues yo creo que eso tendría que ser bien visto. Y yo creo que hacer el compliance para enseñar a hacer eso no está mal. Claro, siempre va a haber una persona que puede utilizar lo que tú le enseñes para hacer el mal. De hecho, pues uno podría decir, un arma de fuego puede ser una cosa muy importante y en algunos momentos salvar una vida o hacer algo bueno, o la dinamita, pero también la puedes usar para matar a una cantidad de gente y cometer una cantidad de delitos. Entonces, darle capacitación a las personas, yo creo que no puede ser visto por la autoridad nunca como que les están enseñando para que sean más tramposos. No, les están enseñando con la idea de que no cometan las prácticas restrictivas y que tienen que colaborar con la autoridad de competencia, etc. Es que ahí sí también hay una presunción de mala fe pues, bastante grande. No, por supuesto, pero, o sea, no estoy diciendo que todos sean así, pero pues uno también... Puede pasar que haya gente que es bien mala y entonces entre más le enseñan, más mala se vuelve. Y añadiéndole eso, claro, el comercial puede apenas recibir la capacitación sobre no acorde precios, decir, oiga, sí, yo para ganar más bonificación, sí, me comienza a repartir mercados. Y tuvo todo el... Sí, claro, puede pasar. El ideal es presumir la buena fe. Sí, es que, digamos, con el caso que plantea el doctor Miranda de las visitas, digamos, simuladas y que el doctor Rubén decía que, pues, evidentemente sería ilegal. Si es una representación, claro, por su autoridad, por supuesto. Una duda es si se podría, doctor me dice, si no sería representación de identidad, pues se podría que la empresa vaya a donde la autoridad le diga, mire, quiero, dentro de mi programa de compliance, quiero hacer esta vaina, y que la autoridad de alguna manera le permita suplantarla para hacer esa vaina. Tranquilo, yo mismo la hago, le digo. No se preocupe, sí. Ya mañana. Sí, ya. ¿Cuál es la dirección? ¿Y qué cree usted que tenemos? ¿Qué piensa que vamos a encontrar? Y aquí, por ejemplo, podría haber un notch súper importante, que creo que en Colombia no existe, y es que la autoridad de competencia podría hacer un programa de cumplimiento moderno. Y decir, oiga, a nosotros nos parece que las empresas deberían tener esto, será chévere. Apenas hagan eso, los mismos abogados in-house externos podrían ir al empresario y decirle, la superintendencia está diciendo que las empresas que tengan esto son empresas chéveres. Y eso es un empujoncito, no les está obligando, no les está imponiendo, no les está dando un incentivo económico alto, pero no les da un programa de cumplimiento moderno. Podría pasar. Todo esto, la importancia siempre, ¿cuál va a ser? Es pensar en la ecuación económica de las empresas. Y es, si yo infringo el derecho a la competencia, obtengo tanta plata, pero le resto la sanción y todos los problemas que va a tener, eso me da igual a 0, menos 1 o más 1. Entonces el ideal es comenzar a pensar es, ¿cómo puedo aumentar el costo por infringir el derecho a la competencia? Si damos un tema de cultura y logramos no solo que la gente deje de comprar esos productos, sino que adicionalmente salgan a demandar a las empresas sancionadas, es posible que en el futuro simplemente las empresas digan estos costos están ya muy altos, mejor no lo hagamos. O también se puede incentivar las empresas a competir, por ejemplo, con algunas cosas que ha hecho la superintendencia, y es comenzar a disminuir los costos de registrar la propiedad intelectual. Y comienza a decir, no, vea, registrar marcas o patentes les va a facilitar esto va a ser más económico, entonces las empresas comienzan a decir, oye, inventémonos algunas marcas o comencemos a desarrollar más invención, porque vea que el registro es fácil, es económico y hay protección. Podría pensarse. Importante, las entidades del Estado también pueden ser el objetivo de un notch. Todo esto que estamos hablando también pueden enfocarse a entidades del Estado, a las capacitaciones, las charlas y demás aspectos. También se podrían invitar a personas de comisiones de regulación, personas de los ministerios, entre otras. Lo mismo podría pasar simplemente que ellos estuvieran acá también en la audiencia, o que estuvieran acá
dando una charla sobre algo en específico, porque es que, vuelvo y hablo en el ejemplo de la academia. Si uno de la academia está diciendo es que la política de competencia es más amplia que el derecho a la competencia, pero lo que pasa es que solamente vienen abogados de derecho a la competencia, o vienen personas de la autoridad del derecho a la competencia, o profesores de derecho a la competencia, entonces puede ser que uno mismo es el que está cerrando el ámbito. Pero no te preocupes que esta conferencia quedará en nuestro canal de YouTube, donde puede ser consultada por mucha gente. Eso. Desincentivos que afectan las decisiones de las empresas, me parece importante simplemente resaltar que las empresas siempre están pensando de manera económica y ellos pueden tener también algunos problemas al querer implementar sus programas o al querer competir. Y es, primero, los costos de la implementación de un programa de cumplimiento podrían ser altos, en especial si ellos creen que están cumpliendo la ley. Entonces ellos van a decir, pero si yo ya estoy cumpliendo la ley, ¿para qué va a hacer eso y para qué va a invertir ese poco de plata? Segundo, lo que hablábamos, en algunas ocasiones podría pasar que las autoridades de competencia en sus investigaciones ignoran el hecho que una de las empresas investigadas tenía un programa de cumplimiento. Entonces simplemente la empresa podría pensar, pero yo para qué entonces gasto esta plata si me van a tratar igual que todo el mundo. En sentido contrario, también podría pasar que si las autoridades de competencia al momento de investigar tuvieran eso en cuenta para tratar de manera diferente a una de las empresas investigadas, eso podría ser un incentivo. No será un notch porque ya estamos hablando de incentivos importantes. La reacción de sus competidores, esto hace referencia a cuando una empresa quiere competir. Entonces tenemos el mercado está parejo, es un mercado maduro y la empresa dice yo quiero salir ya y dar un 20% de descuento a ver si logro coger más competidores, pero mi temor es que apenas yo dé un 20%, la otra empresa va a dar un 21%. Entonces la empresa podría decir yo como que mejor me quedo quieto. Y conforme al ejemplo que vimos del sistema financiero, la insensibilidad de los consumidores a los beneficios ofrecidos por las empresas también podría ser un desincentivo para las empresas a competir y es conveniente analizarlo. Conclusiones. Las sanciones no son la única herramienta, es evidente que son necesarias, que son útiles, que sirven, pero no son la única herramienta y no en todos los casos funcionan. La discusión no debe ser, en relación al derecho a la competencia, la discusión no debe ser solo en relación a la criminalización del derecho a la competencia y la delación, sino que también debemos comenzar a discutir aspectos de soft law para comenzar a hablar o atacar desde diferentes ámbitos y aspectos las infracciones al derecho a la competencia o las fallas de mercado. El ideal sería que pudiéramos hacer trajes a la medida según la falla del mercado o según la situación. Si somos conscientes de todas las herramientas que existen, se puede comenzar a poner un poquito de cada ingrediente a ver si logramos obtener los efectos y consecuencias que queremos. En lo personal considero que hay espacio en Colombia para que mejore la cultura de competencia. Me parece que aún las personas no son conscientes que existe el derecho a la competencia y cuando se infringe. Un modelo de programa de cumplimiento podría ayudar que se ponga el derecho de la competencia a la altura del ojo de los empresarios, porque apenas se comienza a capacitar sobre estos temas a los empresarios, ellos pueden comenzar a ser conscientes que deben prevenir eso o podrían detectar que una de dos o lo están sufriendo o lo están haciendo, una práctica restrictiva me refiero. Las entidades públicas también pueden ser objeto de notch, también podemos coger a las comisiones de regulación o a los ministerios y comenzar a darles empujones. Si Colombia compra eficiente en algún tipo de acuerdo marco o contratación, está de pronto haciendo algo que podría estar en la línea gris del derecho a la competencia, entonces comenzar a darle empujoncitos diciéndole no, váyase para el lado blanco. Tenemos las garantías o condicionamientos en integraciones, podrían ayudar. Y muchísimas gracias, de verdad, me alegro mucho estar acá. Muchas gracias. Alcanzamos, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, claro que hemos logrado intervenir todos. Acá hay una de la conferencia. Creo que es buena una experiencia que está presente en la legislación, por ejemplo, en el régimen de protección de datos personales. Mira, ya existe el principio de accountability,
que es de responsabilidad mostrada, y la implementación de políticas internas efectivas. Es decir, desde la ley 1581 obliga a los responsables de los datos personales, en este caso que hacemos el CIFE serían los competidores, los obliga a que tengan políticas efectivas para la protección de los datos personales, sin decirles, tienes que tener un programa de cumplimiento, ¿no? Después dice, oye, tienes que tener políticas efectivas para que estés en capacidad de demostrarme a mi autoridad que cumplen las normas de protección de datos. Si se quiere, en materia de competencia también podría hacerse lo mismo vía regulación, vía decreto, y es aplicar un principio de responsabilidad mostrada en el derecho de la competencia. De acuerdo. ¿Algún otro comentario, crítica? Uno podría ver los conceptos de abogacía de la competencia como un notch a la autoridad, porque uno le dice, oye, usted va a tomar esa medida regulatoria que podría ser contraria a la libre competencia, pero él se puede apartar simplemente justificando en la parte